Buenas tardes, maestro Alejandro. Buenas tardes. El maestro Alejandro Elizondo nos acompaña en el módulo 1 de nuestro diplomado de redacción de la lengua española. Es la edición número 2 que vamos a tener en el año debido a la demanda y también dada la importancia de este programa. Entonces queremos platicar con él. Ya hemos visto que usted inicia y termina el diplomado, entonces básicamente vamos a iniciar con el de módulo 1 de saber leer, pero parece algo básico la lectura, maestro, pero ¿por qué tocar, por qué saber leer, por qué aprender a leer en un diplomado que se supone que es algo más avanzado, ya no es tan básico? ¿Por qué tocar ese tema? Bueno, pues buenas tardes. Estoy como encantado de estar aquí. Bueno, sobre la lectura, normalmente los procesos de lectura y escritura son procesos que van de la mano y que tenemos que se suelen ver a la par, ¿no? Es muy difícil enseñar escritura sin tocar en algún momento la lectura y viceversa, ¿no? Bueno, la lectura, pues solemos decir que todo el mundo, bueno, una gran cantidad de personas, porque no todo el mundo en México sabe leer, pero parece que definir exactamente qué entendemos por leer, ¿no? Por leer puede ser simplemente identificar las letras y decodificar un sistema, un código que es relativamente simple. Y otra cosa es tener una aproximación un poquito más crítica a la lectura, ¿no? Y aquí el detalle es eso, ¿no? Una gran cantidad de personas, muchas veces ellos asumen que saben leer simplemente por entender las letras, pero el proceso puede ser mucho más preciso y mucho más complejo si solamente no nos paramos ahí, ¿no? Y si a lo mejor entendemos o queremos leer y descubrir cuáles eran las intenciones del autor, con qué intención me estaba diciendo esto, saber leer más o menos entre líneas y encontrar otros mensajes que a lo mejor no se encuentran en un nivel tan superficial, ¿no? Entonces la lectura suele acompañar a la escritura en cursos como este, porque es la habilidad que nos permite de cierta forma y de forma ordenada y con estrategia obtener información que muchas veces nos va a servir como el insumo para redactar nuestros textos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una postura crítica ante la lectura de entrada. Esta postura crítica, maestro, que usted está señalando, no la tenemos, como usted decía, todos, ¿no? Aunque tal vez ya hayamos pasado la universidad. ¿Esto a qué se debe, maestro? ¿Qué nos está faltando por ahí? Bueno, primero me disculpo, tengo un poquito de tos, entonces porque voy a estar tosiendo un poco, pero bueno, el problema de la lectura es que suele verse precisamente como eso, como una habilidad muy básica y asumimos, por ejemplo, a nivel universitario, que los chicos que llegan a ese nivel ya saben leer y saben reflexionar y saben tener una postura crítica hacia los textos que tienen. Y la verdad es que la gran mayoría de los casos, no voy a decir que en todos, pero en muchos casos no es así, ¿no? Y los chicos llegan con hábitos más que de lectura, de comprensión muy pobres en algunos casos, que pueden pasar y leer un texto de 5 páginas y a los 10 minutos les preguntas, ¿qué entendiste? Y ya no se acuerdan, ¿no? Entonces ahí hay detalles que tienen, el problema es como multifactorial, no hay muchas razones para eso, pero tal vez las más claras en pues un sistema educativo que no fomenta la lectura de maneras muy adecuadas, este, hábitos familiares que tampoco van muy orientados hacia una lectura de este tipo y que al final los chicos llegan a esto, ¿no? Yo soy académico de la Facultad de Letras Españolas en la Universidad Veracruzana y yo no asumiría que los chicos que entran a facultades como estas tienen un hábito de lectura un poco más desarrollado, ¿no? Y en promedio así es. Pero incluso en una facultad con un perfil tan marcado hacia habilidades de lectura y escritura, encontramos muchos chicos que llegan con formaciones deficientes en muchos casos, ¿no? Y que les cuesta trabajo agarrar un ritmo, al final lo logran la mayoría, pero, pero sí, hay una deficiencia que se nota mucho al llegar al nivel universitario, tal vez en niveles básicos no se nota tanto, pero ahí es donde ya empezamos a tener problemas por el tipo de habilidades y de actividades que se realizan en la universidad. Claro. Y finalmente, bueno, lo que usted comentaba de que pues no es un impacto solo para la persona, sino en el resultado de la formación de esa persona, ¿no? En cualquier ámbito. Sí, claro,
a veces asumimos que leer y escribir es importante para ciertos tipos de profesiones, ¿no? Para el que estudió letras, para el de humanidades en general, para el periodista, pero la verdad es que leer y escribir es una habilidad básica, ¿no? Para cualquier profesión. Este, muchas veces, por ejemplo, tengo bueno, el gusto de trabajar también en un programa de contaduría enseñando escritura académica, y los contadores son así como, ¿y qué hace el de letras dándonos clases a nosotros, no? Pero a veces nos olvida que este contador probablemente en algún momento va a hacer una tesis, o este contador va a mandar correos a sus clientes, y este contador va a necesitar estas habilidades para desarrollar su actividad laboral de manera adecuada, ¿no? Lo mismo pasa con un ingeniero, por ejemplo. El ingeniero podría decir, ¿yo para qué necesito saber redactar bien? Pero este ingeniero a lo mejor va a descubrir un invento, va a hacer un invento que va a cambiar el mundo y no sabe cómo registrar una patente, por ejemplo, ¿no? O no sabe cómo desarrollarse en textos básicos de su disciplina. Entonces sí, la Universidad Veracruzana, por ejemplo, también, esa fue una de las motivaciones que los llevó a implementar una clase de redacción que fuera transversal a todos los programas de la universidad y que ha ayudado un poco, pero pues es muy difícil subsanar carencias de personas en 4 meses, ¿no? Entonces, Claro. a pesar de que se hace lo mejor, lo más que se puede, pues en muchos casos no es suficiente. Maestro, esto que usted comenta, que finalmente, bueno, es como la base de no solamente para una buena formación, sino también una buena asimilación de todo este conocimiento, a la larga no nos produce una mella en todo lo que se está invirtiendo, por ejemplo, en educación, ¿no? Sí, claro, al final al ser una habilidad tan necesaria en tantos campos, si esa habilidad falla, van a fallar muchos como un efecto como bola de nieve, ¿no? Si uno no puede leer bien algo, probablemente no va a comprender, después probablemente no lo va a saber aplicar, no va a tener una aptitud crítica y no va a saber cuestionar cosas, y lo que se le ofrezca lo va a aceptar sin miramientos, ¿no? Pero pues leer te enseña a pensar diferente, ¿no? Y a lo mejor a no aceptar tan fácil de manera directa cosas que a lo mejor con las que no estás de acuerdo, ¿no? Y te Claro. ayuda a tener una opinión un poquito más elaborada y más firme. O sea que incluso podríamos hablar de que daña hasta nuestra formación como ciudadanos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Al final, simplemente tener una postura crítica ante todos los discursos y los textos a los que nos enfrentamos todos los días, puede ser que te creas algo que pueda afectar tu vida en general, ¿no? Ahorita con lo que estamos viviendo de la pandemia, hay muchísima información en diferentes campos, no solamente en internet, en medios impresos también, que uno tiene que tener mucho cuidado cómo lees estos textos, ¿no? Con qué acercamiento llegas a ellos y cómo generas una opinión o cómo modifican esos textos tu forma de pensar. Hay algunos que valen la pena y otros que no, pero lo difícil es saber cuáles son los buenos y cuáles no son tan buenos, y ahí es donde hacen falta ciertas habilidades, ¿no? Claro, cómo discernir, ¿no? Exactamente. Maestro, bueno, finalmente, hablando sobre la importancia de la lectura, que es el tema que usted está exponiendo y analizando, si tenemos tantos chicos en la universidad, tantos chicos en todos los niveles educativos, ¿por qué es tan bajo el índice de lectura en nuestro país? Híjole, es una pregunta que la respuesta fácil es decir, los mexicanos, lo que vemos en muchos lados, ¿no? Los mexicanos leen muy poquito y leen muy poquitos libros al año, las librerías tienen ventas muy pobres, y el problema aquí es que también la lectura también hay que definirla, hay que ser más específicos, ¿no? La gente no lee, pero ¿qué es lo que no lee? ¿O qué es lo que consideramos que deberían de leer, ¿no? Hay desde una perspectiva que dicen que la única lectura que vale la pena es la literatura, y la literatura es muy bonita y sirve para muchas cosas y el mundo es mejor con ella, pero no es el único tipo de lectura que tenemos, ¿no? Hay lecturas profesionales, lecturas que se necesitan para ser mejores profesionales de nuestro campo. Hay lecturas que se hacen por gusto y por ocio, como a lo mejor pasa con la literatura, y hay casos de lectura en donde se hace solamente por informarse, por pasarse el rato, ¿no? Entonces, muchas veces limitamos esta respuesta y decimos, los mexicanos no leen. Pero lo que habría que cuestionarse es qué es lo que no leen, ¿no? Más que por qué no leen. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que tal vez no agarren un libro jamás en su vida, pero leen el periódico todos los días, ¿no?
o hacen otro tipo de actividades de lectura, y esas no están cuantificadas. Aquí lo que habría que ver es qué tipo de lectores queremos formar y hacia dónde los queremos llevar, ¿no? Si queremos hacer una lectura mucho más especializada, debido a un campo profesional para obtener información específica de un texto, o queremos desarrollar habilidades de lectura de ocio que te permitan encontrarle el gusto a la lectura y divertirte con ella y pasar un buen tiempo, son habilidades distintas. Entonces en México el problema muchas veces es que todo esto lo orientamos a un solo campo, ¿no? Y a lo mejor eso hace que a alguno le guste y a otros muchos no les guste porque no le encuentran sentido. Entonces pasa muchas veces en clases de redacción en otros campos, que no son directamente de humanidades, que le decía, por ejemplo, el ingeniero dice, a mí para qué me sirve aprender a escribir un cuento, ¿no? O aprender a leer poesía. Bueno, por un lado la cuestión artística siempre es bienvenida, pero también a lo mejor habría que preguntarse, bueno, a este chico hay que enseñarle a leer bien esto por ocio y enseñarle que esto se puede ser algo divertido, pero también que profesionalmente requiere de estas habilidades para ser un mejor profesional. Y ahí es creo que donde estamos fallando, ¿no? Y se tiene una enseñanza de la lectura tal vez con una posición muy limitada en algunos casos, y eso hace que desde muy jóvenes pues no tengan el acercamiento adecuado, tal vez porque sus maestros también en educación básica no son lectores también, no saben transmitir ese gusto, tal vez porque nunca se les presenta el libro adecuado en las manos. Yo me acuerdo que cuando era joven, yo empecé a leer porque en algún momento de mi vida me gustaban cuando era adolescente los vampiros y llegó un libro de vampiros a mi vida y a partir de los agarré, ¿no? Y empecé a buscar y eso me permitió ir de un libro a otro libro, a otro libro, a otro libro y me ayudó a tener un hábito de lectura. Pero tal vez a los niños no les gustan los vampiros y les gusta el fútbol o les gusta lo que quieran, ¿no? Pero si el niño nunca tiene o el joven nunca tiene un libro del tema que le gusta en las manos, muy difícilmente va a desarrollar un hábito. Y aquí a veces el problema es imponer un tema. Es decir, a todos les tiene que gustar esto. Y pues a lo mejor a algunos sí, pero a todos no. Y eso va a hacer que en lugar de fomentar el hábito, tengan una actitud negativa entre ellos, ¿no? Y digan, pues es aburrido, no sirve para nada, este es muy lento, no me dice nada. Y ese es el problema, ¿no? Que cuando un chico ya tiene una actitud negativa, va a necesitar querer cambiarlo, ¿no? Y muchas veces nunca va a tener ni siquiera la curiosidad por cambiar. Claro. En el caso en el caso de adultos, que son los que van a tomar el diplomado, ¿qué es lo que les va a ofrecer en este módulo, maestro? Porque revisándolo, bueno, obviamente hay cosas mucho de estrategias, ¿no? De explicar las fases de la lectura, la interacción del lector y el texto y el contexto. ¿Cómo se los brinda usted? ¿Cómo les brinda el saber leer a nuestros alumnos? Bueno, primero es comentar con ellos, porque al final que todos los que entran aquí, de entrada ya vamos ganando porque tienen el interés por hacerlo, ¿no? Por mejorar en ciertas habilidades. Entonces ya llegar con una actitud correcta es ganancia, ¿no? Y se puede trabajar mucho mejor. De entrada, lo primero que hacemos es comentar que la lectura sirve para muchas cosas, ¿no? Y que depende del objetivo que tengamos cuando nos acercamos hacia un texto, tal vez habrá estrategias diferentes que nos ayuden a cumplir su objetivo de maneras más eficientes. A lo mejor, si yo lo que quiero es obtener información, pues habrá técnicas que te hagan obtener esa información de manera más rápida y más precisa. Si lo que yo quiero con este texto es divertirme, a lo mejor habrá algún contexto en el que la lectura se pueda disfrutar más todavía. Entonces, primero es orientar esto, ¿no? ¿Para qué quiero leer? ¿Qué es lo que voy a obtener y qué quiero lograr con esta lectura? Y hay muchas respuestas para esas preguntas, ¿no? Después de que yo tengo claro el qué voy a leer y por qué estoy aquí, qué quiero hacer con esto, ahí vamos a ver las estrategias que ayudan a cumplir estos objetivos, ¿no? Puede ser de estrategias de lectura muy rápida, otras de lectura en etapas. Por ejemplo, hay un proceso de lectura donde lo primero es a lo mejor documentarse sobre lo que vas a leer, después ya realizar la lectura en sí, después revisar, hacer notas, volver a la lectura y tomar la lectura como un proceso, ¿no? No como algo que llego, me conecto, lo logro y me desconecto y ya está, ¿no? No, es un proceso que tiene pasos y tiene etapas. Entonces, esto no quiere decir que un lector que no siga una estrategia no sea capaz de entender un texto, ¿no? Porque estoy seguro que todos los estudiantes que entrarán a ese diplomado pues son capaces de leer un texto. Simplemente a lo mejor no conocemos tal vez las estrategias o las formas de acercarse al texto que puedan ayudarnos a lograr nuestros objetivos de manera más eficiente. Tal vez con mejores resultados a nivel global, de comprensión,
o a lo mejor con mejores resultados a nivel de velocidad, o con mejores resultados dependiendo lo que el estudiante quiera, ¿no? Entonces, lo que trabajamos son diferentes técnicas, lectura de comprensión, aprender a asimilar lo que estamos leyendo, tener una postura, como les decía, crítica ante la lectura y saber, les decía, qué es lo que me dice el autor, pero también saber qué es lo que, además de lo que viene en el texto, qué es lo que realmente me está comunicando, esta información entre líneas, pero además de eso saber por qué se me está diciendo esto, ¿no? Le puedo poner un ejemplo muy simple ahorita. Los días pasados estaba leyendo una nota de una viróloga o una química, no recuerdo, que decía que el virus del COVID lo habían inventado en China y que lo habían soltado a propósito y todo eso. De acuerdo, ¿no? Primero no lo lee, pero hay que tener atención en los detalles, ¿no? Primero se dice que, si mal no recuerdo, que ella es de Taiwán y está exiliada en Estados Unidos y habla mal de China, y yo no voy a defender a los chinos, ni mucho menos, pero Taiwán y China tienen una guerra, un conflicto de décadas, ¿no? Entonces, ¿habría otros motivos tal vez para que ella estuviera hablando mal del gobierno de China? Probablemente sí, y no digo que eso sea, pero eso cambia la perspectiva que tenemos. Luego, ella está exiliada y fue recibida en Estados Unidos. Entonces está exiliada en Estados Unidos, en un país que es el competidor número uno de China también. Entonces, ¿habría otra razón para que estuviera hablando mal de esto? Y yo no voy a decir, porque no lo sé, ¿no? Si el virus lo inventaron y lo soltaron o no, pero simplemente es tener ciertas estrategias o fijarte ciertos elementos de la lectura te hacen cuestionarte, ¿no? Y no creerte algo así porque vi a una señora que dice que es doctora y especialista en eso, que nunca había escuchado de ella y no sé nada de ella, me dice esto, lo voy a creer. Cuando a lo mejor, si uno pone atención en algunos detalles, puedes notar que a lo mejor sí, pero tal vez había elementos para dudar, ¿no? O para tener una actitud en general más crítica hacia lo que se me ofrece. Entonces, ese tipo de detalles y ese tipo de estrategias son con las que vamos a trabajar en el módulo. Lo que usted comentaba como la lectura crítica, ¿no? Exactamente. Maestro, ¿por qué ¿cuál es la importancia de un diplomado como este en un ámbito en el que se van a reunir, bueno, diferentes perfiles de catedráticos, instructores, en los que todos van encaminados obviamente a nuestra formación de adultos, ¿no? ¿Por qué es importante este tipo de programas? ¿Cuál es su objetivo y por qué deberíamos de tomar este tipo de programas las personas que ya estamos en el campo laboral? Bueno, como comentaba antes, tanto la lectura y la escritura son habilidades que tocan a todas las disciplinas, ¿no? Independientemente si yo soy contador, si soy administrador, si soy biólogo, ingeniero, docente de diferentes materias, la lectura y la escritura van a estar presentes ahí, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en el mundo en el que vivimos ahorita, en la época actual, la escritura es un medio de comunicación cada vez más necesario, ¿no? Antes yo bromeo a veces con mis estudiantes más jóvenes y les digo que antes tener mala ortografía, por ejemplo, escribir mal, era como un problema asintomático, ¿no? Porque a uno no se le notaba. Podías tener unas habilidades de escritura muy pobres y vivir por el mundo y no pasaba nada. Ahora la escritura es mucho más necesaria porque nos comunicamos mucho por escrito en medios digitales, por ejemplo. Entonces, si tienes pobres habilidades de escritura, se te van a notar, ¿no? Entonces, a lo mejor, pensando, les decía, en un administrador, en un contador que va a tener comunicación constante con clientes, de entrada lo primero que quiero es que mis clientes me entiendan, ¿no? Lo que voy a escribirles. Si les mando un correo electrónico que sea comprensible, que entiendan lo que yo quiero comunicar, y además es mi tarjeta de presentación. Es como, probablemente sea un profesional súper competente en mi campo, pero si yo escribo un texto todo lleno de faltas de ortografía y todo mal escrito, a lo mejor el cliente lo que va a pensar es, ¿cómo le voy a confiar mi dinero, mi tiempo, lo que le vaya a confiar a esta persona si ni siquiera se toma la molestia de tener un discurso organizado, ¿no? Ni siquiera le estoy entendiendo lo que me pide. Entonces la lectura y la escritura son fundamentales en todos los campos, ¿no? Entonces, yo considero que una persona ya en el campo laboral es muy útil para ellos tomar un curso de este tipo, porque en general de formas muy diferentes de cada uno los va a ayudar a ser mejores profesionales en su campo y a tener mejores habilidades de comunicación, ya sea entre compañeros de trabajo, con clientes, con las personas con las que se comuniquen, pero sí, en general te va a hacer un mejor profesional, ¿no? Es algo que nunca sobra.
Y en este caso, maestro, bueno, pues tenemos el gusto de iniciar este diplomado con usted, con este módulo 1 de saber leer, pero también usted va a cerrar el diplomado con un módulo en el que va a hablar de la redacción digital. ¿Cómo se unen las habilidades que podemos llamar como básicas, ¿no? Como el leer y el escribir, la estructura, ¿no? Del lenguaje, con todo esto de la era digital en la que incluso hay críticas de que si se está modificando el lenguaje, si se está cambiando la forma de la interacción, ¿no? ¿Cómo se unen? ¿Y por qué es necesario, usted ahorita que mencionaba la forma de comunicación y presentación de los profesionistas a través de mails y de todo este tipo de cuestiones? ¿Cómo se unen estas habilidades en el profesionista y cómo nos van a ayudar a tener una ventaja en el medio electrónico? ¿Y está cambiando el lenguaje a través de los medios electrónicos? Sí, bueno, ahorita el mundo ya no es el mismo antes y después del Internet, ¿no? Y muchas veces el problema, y lo estamos viviendo ahorita particularmente en el periodo de pandemia que estamos, ya que muchos profesionales de muchos campos están teniendo grandes problemas para llevar a cabo sus actividades profesionales de manera a distancia virtual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque requerimos manejar cierta tecnología y esa tecnología nos pide habilidades diferentes, a lo mejor que no dominábamos o que nunca nos habíamos tomado la molestia por dominar, tanto y específicamente en tanto la lectura y la escritura. Ahora, mucho de la comunicación que teníamos de manera directa, presencial, se tiene que hacer por medios a distancia, por medios digitales, ¿no? A lo mejor antes el cliente iba a mi oficina y yo hablaba con él, ¿no? Pero ahorita no puede venir porque no podemos salir tanto a la calle, ¿no? O a lo mejor yo le llamaba por teléfono y venía y nos reuníamos y tenemos eso. Y ahorita la reunión es en Zoom, ¿no? Como aquí. Entonces, son habilidades distintas. Ya en lo que cabe de la lectura y la escritura, a pesar de que aparentemente sean procesos muy similares, sí cuentan con características distintas. No leemos igual en una pantalla que en un papel, por ejemplo. Las estrategias de lectura son diferentes. La lectura tradicional en papel suele ser un proceso mucho más lineal, ¿no? Vamos a donde el autor nos dijo que teníamos que nos llevan un orden, vamos cambiando. Uno normalmente no lee una página, la página 5, y luego te brincas a la 25, y luego a la 30. No, vas leyendo en orden. Y el autor tiene, digamos, cierto control sobre la lectura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor yo estoy buscando un tema, ¿no? Y estoy buscando el tema y digo, voy a buscar literacidad, ¿no? Entonces busco el tema de literacia, lo pongo en un buscador en internet y lo encuentro. ¿Y qué pasa después? Busco ese y encuentro una página que me llama la atención y tiene ciertas ideas. Yo tengo que saber discriminar cuáles páginas valen la pena y cuáles no. Y eso entra dentro de un concepto que se llama literacidad digital, que no todo lo que está en internet es verdadero y hay que tener cuidado. Pero pues yo primero defino qué vale la pena y qué no. Luego esa lectura de esa página tiene unos hipervínculos. Y si quieres saber más, apriétale aquí, le aprieto ahí y esa página me lleva a otra página. Y esa otra página, y a otra página. Entonces la lectura tiene una estrategia muy distinta porque no es lineal. Tiene una estructura como de nodos. Entonces de un punto te lleva a otro, y ese otro, a otro, a otro, a otro. Y pareciera que no hay control, pero el control es diferente simplemente, ¿no? Y eso es entre la lectura. Entonces hace falta también apoyar a los estudiantes o a las personas en general con este tipo de estrategias distintas frente a un tipo de lectura diferente, ¿no? Que a pesar de que se fundamenta en lo mismo, en decodificar un código, lo hace con prácticas muy distintas, ¿no? El tipo de géneros que encontramos en Internet también es muy diferente, ¿no? Todos más o menos tenemos ideas claras de que, más o menos, por lo menos, de que es un ensayo, que es cosas más básicas como un oficio, tal vez, o tipos de texto profesionales. Pero ¿qué pasa en Internet? No se lee igual un oficio que se lee un blog, por ejemplo, o que no se lee igual no se busca información igual, por ejemplo. Entonces son habilidades distintas, ¿no? En ese sentido. En tanto a la escritura pasa lo mismo. Con la escritura, muchas veces eventos comunicativos que fallan en Internet son porque intentamos traspasar prácticas de la escritura tradicional en papel a este nuevo campo. Y a veces funcionan, pero a veces no funcionan. Entonces, como tampoco pasaría al revés, ¿no? Por ejemplo, sería muy raro que yo utilizara emoticones en un texto en papel, por ejemplo, ¿no? Porque no van, ¿no? Son puntos diferentes. Pero en la escritura digital tenemos herramientas distintas, ¿no? De entrada el medio te permite hacer cosas diferentes, como poner emoticones, que a lo mejor uno podría pensar, son poco serios y es poco formal, y efectivamente son poco formales,
pero hay que saber en qué contexto estoy escribiendo, cuándo es adecuado utilizar ese tipo de estrategias y herramientas y cuándo no es adecuado utilizarlas. Cuándo, por ejemplo, es correcto que yo mande una imagen y cuándo no es correcto mandar una imagen. Entonces, este tipo de detalles, ¿no? Entonces, es primero saber cómo voy a escribir, con qué objetivo voy a escribir, en dónde y a quién, qué tipo, qué nivel de lengua tengo que utilizar, qué registro, si va a ser más formal o más informal, y saber cuáles son las herramientas con las que dependo en este campo, que son muy diferentes, ¿no?, a las de la escritura tradicional. Por otro lado, tanto la pregunta que me hacías de si la lectura y la escritura ha cambiado gracias a la tecnología, pues de entrada la respuesta es definitivamente sí, ¿no? El problema es que a veces asumimos desde una perspectiva un poquito superficial de que el Internet es el culpable de todos los problemas de escritura que hay en la modernidad, ¿no? Todas las redes sociales acabaron con la lectura y Twitter hace que... He escuchado, por ejemplo, argumentos de gente que dice que la gente ahora tiene hábitos de lectura mucho más fragmentados, ¿no? Que estamos acostumbrados a leer pedacitos. Entonces, un ejemplo es Twitter, por ejemplo. Uno lee pedacitos y entonces ya no tienes una lectura extensa. Y a lo mejor sí, la habilidad cambia, ¿no? Pero por otro lado estamos desarrollando habilidades distintas para estos nuevos medios. Escribir, por ejemplo, en Twitter, en una red social como esta. Twitter ahorita ya no tanto, pero antes tenía un espacio muy limitado de caracteres para escribir, ¿no? Entonces nos obligaba a escribir en espacios muy reducidos. Entonces uno podría verlo desde una perspectiva no tan optimista, como que eso estaba haciendo o empobreciendo el lenguaje, ¿no? La gente no tenía tanto espacio para explayarse. Pero si lo vemos por otro lado, también, tener espacios limitados te obliga a que seas mucho más creativo al momento de escribir. ¿Cómo puedo comunicar de manera efectiva lo que quiero hacerlo si antes tenía espacio libre y ahora tengo un número muy limitado de caracteres? Eso me obliga a hacerlo mejor, a ser más creativo, a utilizar otras herramientas, ¿no? Entonces no necesariamente podemos pensar que está haciendo que nos está haciendo más tontos, ¿no?, más superficiales. Simplemente está fomentando el desarrollo de habilidades distintas que necesitamos para estar en un medio distinto y que a lo mejor no vemos no tenemos tan a la mano actualmente, ¿no? Pero sí, escribir y leer en internet han modificado el lenguaje, desde mi punto de vista no para mal, lo han cambiado simplemente y lo han adaptado a un medio distinto. Tampoco sé si es mejor, pero es efectivo para el medio distinto. Y muchas veces es el problema, ¿no? Que al no contar con estas técnicas o estas estrategias, lo que hacemos es copiar estrategias de un medio anterior a este, ¿no? Y ellos no funcionan. Sería tan ilógico como, por ejemplo, los que todavía nos tocó escribir con máquinas de escribir mecánicas, que uno se equivocaba en una página y había que hacer bolita el papel y tirarlo porque ya no podías corregirlo. Sería lo mismo como pensar, voy a escribir en una computadora y me equivoqué una vez y voy a borrar el archivo, ¿no? No, la computadora te permite borrar una letra y continuar con la redacción. Acá con la escritura en medios digitales, pues también tienes estrategias distintas que te permiten hacer cosas distintas. Claro. Por último, maestro, quisiera invitar a las personas que van a ver la entrevista a que se inscriban a nuestro diplomado, que bueno, obviamente pues todos tenemos claros la fecha, iniciamos el 5 de noviembre. ¿Pudiera hacer la invitación? Claro, bueno, es un diplomado que bueno, yo tengo el orgullo y el gusto de ser como la cuarta vez que trabajo en este programa. Antes era presencial, ahora es virtual. Y bueno, me parece que es un programa que es muy abarcador, que incluye muchas de las habilidades que se necesitan para el medio, para la realidad contemporánea, y que nos permite desarrollar habilidades que de entrada pensamos que contamos, pero que al momento de cuestionarnos un poco, nos damos cuenta que podríamos mejorar mucho tal vez en esto, ¿no? Entonces cosas como la lectura en este primer punto, o desarrollar ciertas habilidades particulares de escritura, que a lo mejor tenemos por ahí el conocimiento, pero lo tenemos como en desorden, ¿no? Entonces este curso ayuda mucho a ordenar y a sistematizar procesos que a la larga nos van a ayudar a tener mejores resultados en el campo laboral, independientemente de sea cual sea el que nos dedicamos. Entonces los invito a que se inscriban al diplomado y que nos acompañen, y bueno, se la van a pasar muy bien. Además, a pesar del tiempo, intentamos que que aprendamos mucho y que no nos la pasemos tan cansados. A pesar de ser 4 horas los módulos seguidos, solemos pasarnos muy bien también. Entonces los invito y por acá los veo. Pues muchas gracias, maestro. La verdad es que este es uno, como comentábamos al principio,
Este es uno de los programas más solicitados que tiene Educación Continua del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, y para nosotros también es un gusto que siempre esté vigente el programa, la alta demanda, obviamente servir a la comunidad y por supuesto tener la interacción con profesionales como usted. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes.